Capítulo 3. El poder de tus pensamientos. Tus pensamientos son semillas. Lo que cultivas en tu mente florece en tu vida. Todo lo que ves en tu vida, tus hábitos, tus emociones, tus decisiones, comenzó con un pensamiento. Tus pensamientos no son solo ideas pasajeras, son los planos invisibles de tu destino. Este capítulo es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que piensas, a descubrir cómo tu diálogo interno moldea tu mundo externo. Porque cuando aprendes a dirigir tus pensamientos, no solo cambias tu mente, cambias tu vida. El pensamiento que me limitaba. Durante años viví atrapado en una creencia silenciosa pero poderosa. Si no lograba conectar con otros, entonces no valía la pena estar en este mundo. No tenía un modelo cercano que me guiara, y eso me hizo sentir perdido. Cuando era un niño, me refugié en películas y superhéroes, porque por unos minutos me hacían sentir invencible. Pero detrás de esa fantasía se escondía una idea aún más limitante. Creía que no merecía una sonrisa genuina. Transformar esa creencia fue un punto de inflexión. Hoy me río solo, me divierto conmigo mismo, y cuando estoy con mis hijos, esa alegría se multiplica. Aprendí que las creencias pueden ser cadenas que te atan o alas que te elevan. Yo elegí que fueran alas. Mis pensamientos ya no me frenan, me impulsan. Se han convertido en combustible emocional. Una frase de Brian Tracy cambió mi perspectiva. Tráguese ese sapo. Esta metáfora representa la tarea más importante, incómoda o difícil del día, pero también la que más impacto positivo puede generar si la enfrentas primero. Brian Tracy dice, si lo primero que haces cada mañana es tragarte un sapo vivo, puedes pasar el resto del día con la satisfacción de saber que eso probablemente fue lo peor que te podía pasar. Comprendí que hay cosas inevitables en la vida. Trabajar, cuidar tu cuerpo, dormir y comer. No importa lo que sea, si haces lo fácil primero, todo lo demás se vuelve difícil. Pero si haces lo difícil primero, el resto del día se vuelve liviano. Desde entonces, cada vez que enfrento un reto recuerdo esta metáfora. Incluso compré una figura de sapo que uso como anclaje visual. Me recuerda que si conquisto lo difícil primero, ya gané el día. Los hábitos se forman para que ellos se formen. Aprendí que si quieres calor, primero debes encender el fuego. Al principio necesitas fuerza de voluntad, y eso es un buen comienzo. Pero no es sostenible, porque consume mucha energía. Lo que hice fue crear entornos que me jalaran hacia lo que es bueno para mí. Por ejemplo, hacer ejercicios dejó de ser una carga cuando compré buenos zapatos, ropa cómoda, audífonos para escuchar podcast y mi música favorita. Lo que antes requería esfuerzo, ahora sucede naturalmente. Mi lema. Haz lo bueno para ti conveniente y lo malo inconveniente. Crea un entorno que te jale y logra al menos 3 beneficios con una sola acción. Cada pensamiento que albergas tiene el poder de generar una emoción, y cada emoción influye directamente en tus decisiones. Lo que piensas, lo sientes. Lo que sientes, lo haces. Y lo que haces, moldea tu realidad. Sin embargo, la mayoría de las personas no se detiene a cuestionar sus pensamientos. Asumen que son verdades absolutas, cuando en realidad son interpretaciones, juicios, recuerdos o proyecciones del pasado. Al no examinarlos, les otorgamos un poder inmerecido. Se convierten en la voz que guía nuestras acciones, incluso si esta voz está equivocada. ¿De dónde provienen tus pensamientos? Tus pensamientos son patrones y no surgen al azar. Son el resultado de múltiples influencias.
tus experiencias pasadas, tus creencias que aprendiste desde la infancia, las normas sociales y culturales que te rodean, tu estado emocional en el momento presente. La mente inconsciente procesa millones de bits de información por segundo, mientras que la mente consciente solo puede manejar unos pocos miles. Esto significa que la mayoría de tus pensamientos son automáticos, repetitivos y profundamente condicionados. El ciclo pensamiento, emoción, acción. Imagina que surge el pensamiento: no soy bueno en esto. Ese pensamiento genera una emoción de inseguridad. La emoción te lleva a evitar el reto. La acción o inacción refuerza la creencia original. Y así el ciclo se repite una y otra vez. Romper este ciclo requiere un acto de conciencia: observar el pensamiento, cuestionarlo y reemplazarlo por uno más útil, más constructivo, más alineado con la vida que deseas crear. Ejercicio práctico. Reprograma tu diálogo interno. Durante una semana, cada vez que identifiques un pensamiento negativo o limitante, interrumpe tu patrón. Escribe una versión alternativa más empoderante. Ejemplo: pensamiento automático: no puedo hacerlo. Versión alternativa: estoy aprendiendo y cada paso me acerca a lograrlo. Al hacer esto, estás creando huellas hacia pensamientos más positivos y constructivos. El objetivo es crear una autopista. Haz este ejercicio al menos 3 veces al día. Estás entrenando tu mente como si fuera un músculo, con repetición, enfoque y constancia. Cada pensamiento transformado es un paso hacia una mente más clara, una vida más plena y una versión más poderosa de ti mismo. El espejo del sabio. En un pueblo rodeado de desiertos y vientos fuertes, vivía una joven llamada Clara. Desde pequeña había escuchado frases como: la vida es dura, no esperes mucho, mejor no arriesgarse. Estas ideas se convirtieron en pensamientos automáticos que guiaban su vida sin que ella lo notara. Clara soñaba con ser artista, pero cada vez que tomaba un pincel, una voz interna le decía: no eres lo suficientemente buena. Cuando intentaba mostrar sus dibujos pensaba: se van a reír de mí. Y cuando alguien la elogiaba pensaba: seguro lo dicen por compromiso. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, vio un cartel que decía: el sabio del espejo, descubre quién eres realmente. Intrigada, siguió las señales hasta una pequeña tienda. Dentro, un anciano de barba blanca la recibió con una sonrisa. ¿Vienes a ver el espejo?, preguntó. Sí, aunque no sé qué tiene de especial, respondió Clara. El sabio la llevó a una habitación donde había un espejo antiguo, rodeado de símbolos tallados en madera. Le pidió que se mirara fijamente durante 5 minutos sin decir nada. Al principio, Clara solo vio su reflejo, pero poco a poco comenzaron a surgir pensamientos. Estoy cansada. No me gusta mi cara. ¿Qué estoy haciendo aquí? El sabio le dijo: ese espejo no muestra tu rostro, muestra tus pensamientos. Lo que ves no es lo que eres, sino lo que crees que eres. Clara se quedó en silencio. Tus pensamientos son como lentes. Si están sucios, distorsionan tu visión, pero si los limpias, puedes ver con claridad. Continuó el sabio. ¿Quieres limpiar tus lentes? Durante los días siguientes, Clara volvió cada mañana. Cada vez que se miraba en el espejo, escribía los pensamientos que surgían. Luego, con ayuda del sabio, los cuestionaba. ¿Este pensamiento es verdad? ¿Me ayuda o me limita? ¿Qué podría pensar en su lugar?
Con el tiempo, Clara comenzó a cambiar sus pensamientos. Ya no decía, no soy buena, sino, estoy mejorando cada día. Ya no pensaba, se van a reír, sino, algunos entenderán mi arte, otros no, y está bien. El espejo no cambió, pero Clara sí, porque entendió que el poder no estaba en el reflejo, sino en lo que ella decidía pensar. Moraleja: tus pensamientos no son la verdad, son interpretaciones, y tú tienes el poder de elegir cuáles te acompañan. El espejo de tu mente puede mostrarte miedo o posibilidad. Tú decides qué ver. Cómo Andrés tomó el control de sus pensamientos y emociones. Andrés era un hombre común, atrapado en una rutina que lo hacía sentir vacío. Cada día se levantaba con pensamientos de insuficiencia, miedo y duda. Aunque tenía un trabajo estable y una familia que lo amaba, su mente era un campo de batalla constante. No sabía que el origen de su sufrimiento no estaba en el mundo exterior, sino en su diálogo interno. Durante años, Andrés vivió bajo el dominio de pensamientos negativos. Se decía a sí mismo que no era suficiente, que no merecía éxito, que los demás eran mejores. Cada vez que cometía un error lo magnificaba. Cada vez que alguien lo elogiaba, lo descartaba como una mentira. Su mente se había convertido en su peor enemigo. Un día, mientras escuchaba un podcast sobre neurociencia, Andrés escuchó una frase que lo sacudió. Tus pensamientos crean tu realidad. Esa idea lo intrigó. Comenzó a investigar sobre cómo funciona la mente, el subconsciente y el poder de la repetición. Descubrió que podía reprogramar su mente si cambiaba sus pensamientos de forma consistente. Andrés comenzó con afirmaciones simples. Soy suficiente. Estoy aprendiendo cada día. Merezco lo mejor. Al principio no las creía, pero las repetía cada mañana frente al espejo. También empezó a escribir un diario de gratitud, a practicar respiración consciente y a escuchar sonidos binaurales para calmar su mente. Poco a poco, su diálogo interno comenzó a cambiar. En cuestión de meses, Andrés comenzó a notar cambios. Se sentía más seguro en reuniones, se atrevía a expresar sus ideas y su relación con su familia mejoró. Ya no evitaba desafíos, sino que los enfrentaba con curiosidad. Su entorno no había cambiado, pero su percepción sí, y eso transformó su realidad. Reflexión final. La historia de Andrés nos recuerda que el verdadero cambio comienza en la mente. Tomar control de nuestros pensamientos no es fácil, pero es posible. Con intención, práctica y paciencia, podemos reescribir las historias que nos contamos y crear una vida más plena. Andrés no era especial, pero tomó una decisión especial: hacerse responsable de su mundo interno. Tomar responsabilidad. El camino hacia la libertad emocional. En este capítulo, quiero hablarte desde un lugar profundo, honesto y humano, porque si hay algo que todos compartimos como seres humanos, es la tendencia, a veces inconsciente, de mirar hacia afuera antes de mirar hacia adentro. Es más fácil culpar que asumir, más cómodo señalar que reflexionar, y aunque esta reacción es comprensible, también es una de las principales barreras que nos impide alcanzar la libertad emocional. Durante años viví atrapado en ese patrón. Me decía que los demás eran responsables de mi dolor, de mis frustraciones, de mis resultados, y aunque esa narrativa me daba una sensación momentánea de alivio, también me mantenía estancado. Porque mientras culpamos, no transformamos. Mientras justificamos, no evolucionamos. La verdad es que aunque no podemos controlar todo lo que ocurre en el mundo externo, sí podemos controlar tres cosas fundamentales. 1.
¿Dónde decidimos poner nuestra atención? Lo que enfocamos se expande. Si elegimos ver lo que falta, viviremos en carencia. Si elegimos ver lo que tenemos, viviremos en gratitud. 2. ¿Qué significado le damos a lo que vivimos? Los hechos son neutros. Somos nosotros quienes les damos sentido, y ese sentido puede empoderarnos o debilitarnos. 3. ¿Cómo elegimos responder? Nuestra respuesta es nuestra mayor herramienta de poder. No siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos. Tomar responsabilidad no significa culparse, significa reconocer que somos los autores de nuestra experiencia interna. Es el acto más valiente y liberador que podemos hacer. Porque cuando dejamos de esperar que el mundo cambie para sentirnos bien y empezamos a cambiar nosotros, descubrimos que la verdadera libertad no está en las circunstancias, sino en nuestra capacidad de interpretarlas. La felicidad, en muchos casos, surge cuando nuestra realidad coincide con nuestras expectativas. Pero cuando esa alineación no ocurre, aparece el dolor. Y si creemos que no tenemos control, ese dolor se convierte en sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento no es inevitable, es una señal de que estamos buscando el poder afuera, cuando siempre ha estado adentro. Hay situaciones que no podemos cambiar. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, una crisis global, o el hecho de que ciertos sueños no se cumplan. Pero incluso en esos momentos, podemos elegir cómo vivir lo que nos toca vivir. Podemos elegir resignificar, aprender, crecer. Culpar al gobierno, a la economía, a la familia, al pasado, a Dios o al destino puede parecer lógico, pero culpar nunca sana, nunca libera, nunca construye. Es una ilusión de control que nos aleja del verdadero poder. El cambio real comienza cuando decidimos hacernos responsables, no de todo lo que ocurre, sino de cómo lo enfrentamos, de cómo lo interpretamos, de cómo lo usamos para crecer. Tomar responsabilidad es el primer paso hacia la maestría mental. Es el puente entre la reacción y la elección, entre el dolor y la paz, entre la víctima y el creador. El precio de culpar siempre a otros. Ernesto tenía 52 años y una vida marcada por la frustración. Desde joven, cada vez que algo salía mal, encontraba rápidamente a quien culpar. Sus padres por no haberle dado una mejor educación, sus jefes por no reconocer su talento, sus parejas por no entenderlo, y hasta el gobierno por no crear oportunidades. Su frase favorita era: «Si las cosas fueran diferentes, yo sería feliz». Durante años, Ernesto vivió en ese patrón. Cambiaba de trabajo constantemente, pero nunca encontraba satisfacción. Decía que sus compañeros eran mediocres, que el ambiente era tóxico, que el salario no era justo. En sus relaciones repetía el mismo ciclo. Al principio todo era ideal, pero pronto comenzaba a señalar defectos, a reclamar, a exigir, hasta que la relación se rompía, y entonces decía: «Ella nunca me valoró». A los 50, Ernesto se encontró solo, sin pareja, sin amigos cercanos, y con un empleo que apenas le permitía sobrevivir. Un día, su hermana menor lo confrontó con una frase que lo sacudió. ¿Y si el problema no son los demás? ¿Y si eres tú quien no ha querido mirar hacia adentro? Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Por primera vez en años, se permitió considerar la posibilidad de que hubiese vivido culpando para no enfrentar su propio miedo, miedo a no ser suficiente, a equivocarse, a asumir que tenía el poder de cambiar su vida, pero no lo había hecho. El proceso no fue fácil.
Ernesto comenzó a escribir un diario, a leer sobre desarrollo personal y a asistir a sesiones de coaching. Descubrió que había vivido en modo reactivo, esperando que el mundo cambiara para él en lugar de cambiar él mismo. Aprendió que podía elegir dónde poner su atención, qué significado darles a sus experiencias y cómo responder ante ellas. Hoy, Ernesto no tiene una vida perfecta, pero tiene algo que nunca antes había experimentado: paz. Ya no culpa, ya no espera que otros lo salven. Se convirtió en el protagonista de su historia, y aunque llegó tarde, llegó libre. El estado emocional, el arte de gobernar tu mundo interno. El estado emocional no es simplemente una reacción automática a lo que sucede afuera. Es una creación interna, una interpretación personal, una decisión consciente o inconsciente. Es el filtro invisible a través del cual percibimos la vida, tomamos decisiones y construimos nuestra realidad. Así como un piloto no puede controlar el clima, pero sí puede controlar el rumbo de su nave, tú no puedes evitar que la vida te presente desafíos, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlos desde tu mundo interno. Dominar tu estado emocional es aprender a navegar en medio de tormentas sin perder el control del timón. Es reconocer que las emociones no vienen hacia ti desde el exterior, sino que se generan dentro de ti, como resultado de tres elementos que trabajan en conjunto: tu fisiología, cómo respiras, te mueves, te paras, gesticulas; tu lenguaje interno, las palabras que usas para describir lo que vives; tu enfoque, aquello en lo que decides poner tu atención. Estos tres elementos, cuando se combinan con el significado que le das a una situación, producen un resultado, y eso es una emoción. Esto no es magia, es la mecánica interna de nuestra representación. Y cuando comprendes esta fórmula, dejas de ser víctima de tus emociones y te conviertes en su diseñador. Este capítulo es una invitación a convertirte en el arquitecto de tu mundo interno, a comprender que no estás dañado, ni roto, ni defectuoso. Solo necesitas aprender a leer lo que tu cuerpo y tu mente están haciendo, porque detrás de cada emoción hay una historia, una necesidad, una oportunidad de transformación. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Algunas gritan, otras susurran. Algunas te empujan, otras te detienen. Pero todas son necesarias y tienen algo que enseñarte. Y cuando aprendes a escucharlas sin juzgarlas, comienzas a vivir con más conciencia, más paz, más tranquilidad, más poder. El guerrero que conquistó el mundo con palabras. En un barrio donde los techos eran bajos, pero los sueños altos, vivía Walter, un joven con fuego en la voz y ritmo en la sangre. Cada tarde se paraba en las plazas a improvisar. Tenía talento, tenía presencia, pero algo faltaba. Sus rimas eran buenas, su actitud era feroz, pero no lograba encender corazones. Mientras sus oponentes hacían que el público estallara, él sentía que sus palabras se quedaban cortas. Hasta que un día, viendo una final de Red Bull Batalla en YouTube, lo entendió. No ganaban los que gritaban más fuerte, ganaban los que dominaban el significado, los que convertían una palabra en una película, una frase en una revolución. No eran solo raperos, eran alquimistas del lenguaje. Esa noche, Walter tomó una decisión radical. Fue a la biblioteca y pidió prestado un diccionario. Sus amigos se burlaron. ¿Qué vas a hacer? ¿Rapear como un profesor? Pero él no buscaba sonar inteligente, buscaba ser poderoso. Cada noche estudiaba palabras como si fueran armas secretas. Aprendía sus raíces,
sus dobles sentidos, sus sonidos ocultos. Practicaba frente al espejo, no para impresionar, sino para transformar. Pasaron meses. Walter volvió a la tarima. Esta vez no era el mismo. Cuando su oponente intentó humillarlo con rimas básicas, Walter sonrió, cerró los ojos un segundo y desató una tormenta. Cada palabra era un relámpago, cada frase una explosión. Usó metáforas que hacían temblar el suelo, referencias que tocaban el alma, juegos de palabras que abrían puertas en la mente. El público no solo lo escuchaba, lo sentía. No solo lo aplaudía, lo entendía. Ese día, Walter no solo ganó una batalla, ganó su libertad. Descubrió que el lenguaje no es solo comunicación, es creación, es poder, es destino. Reflexión. Ronald Reagan dijo una vez: la libertad nunca está a más de una generación de la extinción. Hay que luchar por ella, protegerla y transmitirla. Y John F. Kennedy nos retó con estas palabras: no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Ambos entendían algo que Walter descubrió en las plazas. Las palabras no solo describen tu realidad, las palabras la crean. Cuando cambias tu lenguaje, cambias tu significado. Cuando cambias tu significado, cambias tu experiencia. Y cuando cambias tu experiencia, cambias tu vida y la de todos los que te escuchan. ¿Qué estás construyendo con tus palabras hoy? ¿Una prisión o un puente? ¿Una excusa o una visión? Porque quien domina el lenguaje, domina su mundo. Ya basta de vivir en piloto automático. Ya basta de reaccionar sin pensar. Ya basta de patrones sin cuestionarlos. Ya basta de permitir que tus emociones te dominen. Tú puedes elegir otra ruta diferente a la mayoría de las personas, la del liderazgo interno. Tomar control de tus pensamientos y emociones es una habilidad fundamental para transformar tu vida. En este capítulo, exploraremos cómo nuestros pensamientos influyen en nuestra realidad y cómo podemos usar herramientas como la tríada del significado para recuperar el poder personal. Imagina que tu mente es un jardín. Cada dicho popular, cada pensamiento es una semilla. Algunas semillas dan frutos dulces, otras espinas. Si plantas, el que espera desespera, crecerá la impaciencia. Si plantas, todo llega a su tiempo, crecerá la paciencia. Pero si plantas ambas, el jardín se confunde. Un día decides observar tu jardín. Ves que hay plantas que te dan sombra, pero también otras que te impiden avanzar. Entonces tomas una decisión. Vas a podar, a sembrar con intención y a cuidar lo que realmente te nutre. Fisiología, el templo heredado y el bucle cuerpo-mente. Cada vez que eliges un pensamiento, estás eligiendo qué tipo de jardín quieres tener. Y lo más importante, no estás atado a las semillas que otros te dieron. Puedes arrancar las que ya no te sirven y sembrar nuevas. El ser humano nace con la mayor riqueza que puede existir: un cuerpo vivo, sin pagar un centavo, sin hacer mérito previo. Heredamos una máquina de complejidad asombrosa. El corazón late unas 100.000 veces al día, sin pedir permiso. Los pulmones se expanden y contraen como alas invisibles. El cerebro, con más conexiones que estrellas en el cielo, procesa pensamientos, emociones y decisiones en milésimas de segundo. Todo esto es nuestro templo, un sistema fisiológico tan perfecto que ni la mayor tecnología ha podido imitarlo por completo. Lo más impresionante es que no hicimos nada para ganarlo.
No tuvimos que competir por él, ni comprarlo, ni demostrar que lo merecíamos. Simplemente, la vida nos lo entregó como regalo inicial, y ese regalo ya es suficiente para sentirnos ricos, incluso cuando el bolsillo está vacío. Es por eso que no se valora lo que no nos cuesta, hasta que llega el dolor. Pero este templo no vino con manual de instrucciones. Nadie nos entrega una guía al nacer. Cada quien, por su cuenta, debe aprender a usarlo. Y ese aprendizaje suele comenzar cuando estamos cansados de vivir como vivimos. Cuando el cuerpo se siente tenso, sin energía, sin ganas. Es ahí cuando muchos comienzan a buscar respuestas, y en esa búsqueda descubren que no están condenados a sentirse así, que pueden modelar a otros, copiar sus hábitos, sus posturas, sus rituales y obtener resultados similares. El bucle cibernético entre cuerpo y mente. La fisiología no es solo el estado físico del cuerpo, es también la puerta de entrada a tu mundo emocional. Existe un bucle de retroalimentación constante entre cuerpo y mente. Tu cuerpo habla, y no solo con gestos, también con posturas, movimientos y sensaciones. Cuando cambias tu postura, cuando te enderezas, levantas la cabeza, abres el pecho, tu cuerpo envía un mensaje directo al cerebro. Estoy bien, estoy fuerte, estoy presente. Es como si el cuerpo fuera el mensajero de tu estado emocional, y ese mensaje tiene poder. Puede cambiar tu enfoque, tu energía, incluso tu estado de ánimo. Ahora, piensa en esto. Si te quemas el dedo, ¿qué hace tu cuerpo? Envía una señal urgente al cerebro para que lo retires. No sigas ahí, te está haciendo daño. Ese mismo principio aplica a muchas áreas de tu vida. Tu cuerpo te avisa cuando algo no está bien y también te guía cuando estás alineado con tu fuerza interior. La clave está en aprender a escuchar esos mensajes, al reconocer que tu fisiología, tu postura, tu respiración, tu movimiento, no solo refleja cómo te sientes, también puede transformarlo. Así que la próxima vez que te sientas decaído, prueba esto. Cambia tu postura, respira profundo, camina con intención. Tu cuerpo sabe cómo ayudarte, solo tienes que dejarlo hablar y después retomar el control. Si tu mente interpreta una situación como amenaza, envía señales al cuerpo, tensión muscular, respiración acelerada, mirada baja. Este circuito es cibernético, como un sistema de control automático. Lo que haces con tu cuerpo afecta tu mente, y lo que piensas afecta tu cuerpo. Por eso, cambiar tu fisiología puede ser el primer paso para cambiar tu estado emocional. Estudios que lo demuestran. Un estudio publicado en Ciencia Psicológica mostró que forzar una sonrisa, incluso sin motivo, puede activar los centros de placer del cerebro y mejorar el estado de ánimo. Otro estudio de Amy Cuddy en Harvard demostró que adoptar posturas de poder durante solo 2 minutos puede aumentar la testosterona, reducir el cortisol y mejorar la sensación de confianza. Estos hallazgos confirman que el cuerpo no solo refleja lo que sientes, también puede crearlo. La tríada del significado. La fisiología es el primer pilar de la tríada del significado. Fisiología. Cambia tu cuerpo, cambia tu estado. Lenguaje. Cambia tus palabras, cambia tu percepción. Enfoque. Cambia tu atención, cambia tu realidad. Un mismo cuerpo puede ser cárcel o puede ser templo. La diferencia no está en lo que te toca vivir, sino en el lenguaje con que lo interpretas y en el enfoque con que eliges mirar la vida.
Ejercicio práctico. Haz esto cada mañana durante una semana. 1. Estírate como si fueras un árbol que despierta. 2. Respira profundamente 5 veces. 3. Sonríe, aunque no tengas ganas. 4. Di en voz baja: gracias porque estoy vivo. 5. Camina durante 5 minutos como si tuvieras una misión importante. Observa cómo cambia tu energía. Anota lo que sientes antes y después. Este pequeño ritual puede convertirse en tu botón de reinicio emocional. El guardia que se convirtió en maestro del carisma. Ramiro trabajaba como guardia de seguridad en un edificio corporativo. Su trabajo era rutinario: abrir puertas, revisar credenciales y decir «buenos días», sin mirar a los ojos. Era invisible para la mayoría. Nadie lo saludaba con entusiasmo, y él tampoco lo esperaba. Su postura era cerrada, su voz apagada y su energía inexistente. Un día, mientras escuchaba un podcast sobre liderazgo, escuchó una frase que lo sacudió. Tu cuerpo es tu tarjeta de presentación. Antes de que hables, ya dijiste quién eres. Ramiro decidió hacer un experimento. Durante una semana, cambiaría su fisiología como si fuera el gerente del edificio. Se pararía erguido, respiraría profundo, levantaría la cabeza y sonreiría con intención. No cambiaría su uniforme ni su trabajo, solo su cuerpo. El primer día, la gente lo miró raro. El segundo día, empezaron a saludarlo. El tercero, le preguntaron si era nuevo. Al final de la semana, los ejecutivos lo llamaban por su nombre. Ramiro no se volvió gerente, pero se volvió líder de energía. Su confianza creció. Comenzó a estudiar comunicación, a leer libros de desarrollo personal y a practicar oratoria en casa. Se convirtió en mentor de jóvenes en su comunidad, enseñándoles que la postura puede cambiar la historia. Lección de la historia. Ramiro no cambió su entorno, cambió su fisiología, y eso cambió cómo lo percibían los demás y cómo se percibía a sí mismo. El cuerpo no solo refleja quién eres, puede proyectar quién estás decidido a ser. Enfoque. La linterna que guía tu destino. La vida está llena de estímulos, distracciones y ruido. A cada instante, miles de elementos compiten por nuestra atención, pero solo unos pocos logran ocupar el centro de nuestra mirada interior. Esa elección, consciente o inconsciente, determina lo que sentimos, lo que pensamos y, finalmente, lo que hacemos. El enfoque es como una linterna en medio de la oscuridad. Ilumina una parte del camino y deja todo lo demás en sombra. Esa luz no solo revela lo que observamos, sino también dirige nuestros pasos hacia allí. Lo que eliges enfocar crece, cobra importancia y se convierte en parte de tu experiencia vital. Si enfocas en lo que temes, tu mente y tu cuerpo se preparan para el miedo. Si enfocas en lo que agradeces, tu mente y tu cuerpo se llenan de fuerza. Si enfocas en lo que deseas construir, tus acciones comienzan a alinearse con ello. Fisiología. Tu cuerpo responde al objeto de tu atención. Si piensas en peligro, tu corazón se acelera. Si piensas en paz, tu respiración se serena. Lenguaje. Las palabras que usas traducen lo que ves en una narrativa interna. Esto es un problema. Genera tensión. Esto es una oportunidad. Genera apertura. Enfoque. Decide qué parte de la realidad entra en tu conciencia y cuál queda fuera. Lo que miras, lo vives. Por eso,
Aprender a dirigir el enfoque no es un lujo, es una necesidad. Porque en la vida, igual que al conducir un auto o montar una bicicleta, vas a terminar justo donde pones la mirada. Historia 1. El poste en la curva. En una carretera sinuosa había una curva peligrosa. Lo curioso era que aunque el camino estaba despejado, casi todos los accidentes ocurrían en el mismo punto, contra un único poste telefónico que se erguía solitario junto al borde. ¿Por qué sucedía? Porque el ojo humano, y por tanto el cerebro, tiende a enfocarse en lo que está presente, en lo que resalta, y lo que enfocas, lo sigues. Los conductores no querían chocar, repetían en su mente, «No quiero dar con ese poste», pero su mirada se clavaba justo en él, y el volante terminaba siguiendo la dirección de sus ojos. Este fenómeno revela algo más profundo. La fisiología responde a lo que vemos y pensamos. Los músculos se tensan, el corazón se acelera, el lenguaje interno, incluso cuando niega algo. No quiero fallar, no quiero sufrir. Esto activa imágenes mentales que nos hacen revivir justo aquello que queremos evitar. El enfoque dirige la acción. ¿Dónde se fija la atención? Allí va la energía y tarde o temprano la conducta. El poste en la curva nos recuerda que no basta con evitar lo negativo. Hay que elegir conscientemente hacia dónde dirigir la mirada. El conductor que enfoca la vista en la salida de la curva y no en el poste traza la trayectoria correcta. Y el ser humano que enfoca su atención en lo que quiere construir, en lugar de lo que teme, empieza a mover su vida en esa dirección. Frase de reflexión. No huyas del poste en la curva. Busca la salida del camino. Lo que enfocas, lo creas. Historia 2. El ciclista y las piedras. Un entrenador de ciclismo solía repetirle a sus alumnos, «Donde pongas la vista, ahí irá tu bicicleta». En una pista de entrenamiento había una curva con piedras a un lado y un camino limpio al otro. Los principiantes al ver las piedras se decían, «No debo caer ahí», pero al mantener los ojos fijos en el obstáculo, su rueda delantera terminaba apuntando justo hacia él. Un día, un ciclista novato se cayó varias veces hasta que el entrenador lo detuvo y le dijo, «Deja de mirar las piedras, mira la salida del camino. Enfócate en donde quieres terminar, no en donde temes caer». El alumno probó. Fijó su mirada en la línea limpia del sendero y, como por arte de magia, la bicicleta se acomodó sola. No necesitó tanta fuerza ni tensión, solo cambió el enfoque. Ese día aprendió que en el ciclismo, como en la vida, lo que observas guía tu destino. Ahora tienes dos historias complementarias. El poste en la curva, lo que ocurre cuando enfocas en lo que quieres evitar. El ciclista y las piedras, lo que sucede cuando decides enfocar en lo que sí quieres lograr. Frase de cierre. El enfoque es como un volante invisible. Si miras los obstáculos, terminarás en ellos. Si miras la salida, tu vida trazará el camino hacia allá. El caso de Lucía y la tríada del significado. Lucía era una mujer que se sentía estancada. Su trabajo no la motivaba, su relación era distante y cada día se repetía la frase, «Así es la vida, hay que aguantar». Hasta que un día escuchó a Jim Rohn decir, «Tú no eres un árbol. Si no te gusta dónde estás, muévete». Esa frase la impactó. Lucía decidió aplicar la tríada del significado. Fisiología. Cambió su postura. En vez de caminar encorvada, empezó a caminar erguida, con energía. Hizo ejercicio, respiró profundo,
y notó que su cuerpo influía en su estado emocional. Lenguaje. Dejó de decir «no puedo» y empezó a decir «estoy aprendiendo». Cambió «esto es difícil» por «esto me reta». Cada palabra que usaba la acercaba o la alejaba de su poder personal. Enfoque. Antes se enfocaba en lo que faltaba, ahora se enfocaba en lo que podía hacer hoy. En vez de pensar, mi jefe no me valora, pensaba, ¿qué puedo aprender de esta situación para crecer? En 3 meses, Lucía no solo cambió de trabajo, sino que también transformó su relación. Al cambiar ella, su pareja empezó a responder diferente, no porque lo obligara, sino porque su energía era otra. Lucía entendió que no se trataba de esperar que todo saliera bien, sino de poner de su parte para que así fuera. ¿Cómo se logra el control mental y emocional? 1. Conciencia. Observa lo que piensas y sientes sin juzgar. 2. Intervención. Cambia el enfoque, el lenguaje o la fisiología. 3. Dirección. Decide hacia dónde quieres llevar tu mente y tu energía. Esto no es magia, es práctica, es entrenamiento mental, y como todo entrenamiento, requiere constancia. Pon especial atención a la fórmula C4I en el próximo capítulo. Ejercicio práctico. Durante una semana, haz lo siguiente cada vez que te sientas abrumado. 1. Detente y respira profundamente 3 veces. 2. Pregúntate, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Esto me sirve o me limita? 3. Cambia tu postura corporal. Erguido, firme, respiración profunda. 4. Elige un pensamiento alternativo que te empodere. Este ejercicio te entrena para interrumpir patrones reactivos y activar tu poder de elección. Escala mental. ¿Cómo organizar tu vida y tu mente? Si alguna vez te has sentido abrumado por todas las cosas que tienes que pensar o hacer en la vida, probablemente has experimentado lo que yo llamo escala mental. La escala mental ocurre cuando un problema o situación se siente tan grande que ocupa demasiado espacio en tu mente, al punto de hacerte perder el control. Es como intentar comerte una ballena entera. No sabrías ni por dónde empezar. Pero si la cortas en trozos pequeños, lo que yo llamo escalar hacia abajo, de repente se vuelve posible. Con la vida pasa lo mismo. Imagina que tu vida es un pastel y lo divides en 7 áreas fundamentales. 1. Tu cuerpo físico. 2. Tus emociones y el significado que das a las experiencias. 3. Tus relaciones. 4. Tu tiempo. 5. Tu trabajo, misión o carrera. 6. Tus finanzas. 7. La celebración y la contribución. Cuando te enfocas en una sola de estas áreas y les das toda tu atención, todo se simplifica, porque estás escalando hacia abajo. Tu mente consciente ya no necesita luchar con todo al mismo tiempo, y eso te ayuda a estar más presente y tomar mejores decisiones. Porque lo cierto es que es imposible tener control de tu vida si intentas abarcarlo todo de una vez. Quiero recordarte que tu mente consciente es muy limitada y tiene memoria a corto plazo. Es lógica, analítica e intelectual. Al intentar hacerlo todo, eso solo te roba energía, atención y tiempo hasta el punto de paralizarte. Pero cuando escalas hacia abajo, divides lo grande en partes más pequeñas, empiezas a moverte, dejas de procrastinar y comienzas a actuar.
Y aquí surge otra gran lección. Intentar hacer demasiadas cosas a la vez es como querer atrapar 6 conejos al mismo tiempo. ¿El resultado? No atrapas ninguno. La historia de los que querían ir al gimnasio, pero nunca llegaron. Había una vez un grupo de personas que cada inicio de año se repetían la misma frase. Este año sí voy al gimnasio. Lo decían con convicción, con entusiasmo, incluso con fe. Pero pasaban los días, las semanas, y el gimnasio seguía siendo solo una idea. ¿Por qué? No era falta de deseo, tampoco falta de recursos. Muchos de ellos tenían tiempo, dinero, incluso un gimnasio cerca. El problema era otro: escala mental. Cada vez que pensaban en ir al gimnasio, no veían solo el acto de entrenar. Veían una montaña de pasos, decisiones y obstáculos. Su mente empezaba a agrandar el proceso. Tengo que levantarme temprano y preparar la ropa y buscar la botella de agua y caminar hasta el bus y llegar al gimnasio y entrenar sin saber si lo estoy haciendo bien y luego volver sudado y bañarme y lavar la ropa y reorganizar mi día. Lo que era una acción simple, ir al gimnasio, se convertía en una cadena de tareas que parecía interminable. Cada paso se conectaba con otro y otro y otro, hasta que el deseo inicial se ahogaba en ansiedad. La escala mental había convertido una decisión en una carga emocional. Uno de ellos, llamado Andrés, lo explicó así en una conversación con su coach. Es como si mi mente hiciera zoom hacia afuera. En vez de ver el primer paso, veo todo el mapa y me paralizo. Me siento cansado antes de empezar. Andrés no estaba solo. Marta, otra integrante del grupo, decía: yo quiero ir, de verdad, pero cuando pienso en todo lo que implica me siento abrumada. Me digo, mejor mañana, y ese mañana nunca llega. Lo curioso es que todos ellos eran personas capaces, profesionales, padres, emprendedores, pero su mente había aprendido a escalar hacia arriba, a agrandar los procesos, a convertir decisiones simples en laberintos mentales. Hasta que un día, el coach del grupo les hizo una propuesta radical. ¿Y si solo piensan en el primer paso? No en todo el proceso, solo en ponerse los zapatos. Nada más. Al principio les pareció absurdo. ¿Ponerse los zapatos? ¿Eso iba a cambiar algo? Pero lo intentaron. Andrés se puso los zapatos y luego, sin pensarlo, salió. Marta preparó su ropa la noche anterior y al día siguiente fue al gimnasio solo por 15 minutos, no para entrenar duro, sino para romper el patrón. Y así, poco a poco, el grupo comenzó a cambiar, no porque se volvieron más disciplinados, sino porque aprendieron a escalar hacia abajo, a dividir el proceso en pequeños pasos, manejables, amables. Ya no pensaban en todo lo que implica ir al gimnasio. Pensaban en poner la alarma, preparar la ropa, salir por la puerta, y cada paso les daba impulso para el siguiente. Reflexión final. Parálisis por análisis. La parálisis no siempre viene del miedo. A veces viene del exceso de análisis, de agrandar tanto el camino que olvidamos que solo se recorre paso a paso. Si alguna vez te has sentido así, paralizado por tus propios pensamientos, recuerda esto: no tienes que hacer todo ahora, solo el primer paso, porque cuando escalar hacia abajo se convierte en hábito, la acción se vuelve inevitable y la transformación posible. La escala mental es una herramienta poderosa para ajustar el nivel de enfoque de tus pensamientos. Es como tener un control de zoom en tu mente que te permite moverte entre distintos niveles de abstracción.
según lo que necesites en cada momento. 1. Escala hacia arriba. Visión general. Cuando escalas mentalmente hacia arriba, estás buscando el propósito, el significado más amplio, la visión global. Este nivel te ayuda a conectarte con el para qué de lo que haces, a encontrar motivación y claridad estratégica. Pero si escalas demasiado, corres el riesgo de que el problema se vuelva tan grande que parezca imposible de manejar. 2. Escala hacia abajo. Fragmentación. Cuando escalas mentalmente hacia abajo, estás dividiendo el problema en partes más pequeñas y manejables. Este enfoque te permite avanzar paso a paso, planificar con precisión y ejecutar con claridad. Es útil cuando te sientes abrumado por la magnitud de una tarea o situación. 3. Escala lateral. Explorar opciones. A veces no se trata de subir o bajar, sino de moverse lateralmente. Esto significa explorar otras perspectivas, considerar alternativas, buscar caminos distintos. La escala lateral te ayuda a salir de la rigidez mental y abrirte a nuevas posibilidades. Conclusión. La escala mental es una brújula interna. Cuando te sientes atrapado, confundido o estancado, puedes preguntarte, ¿necesito ver esto desde más arriba? ¿Debo dividirlo en partes? ¿Hay otra forma de abordarlo? La libertad emocional y mental comienza cuando aprendes a ajustar tu enfoque con intención. Escalar con conciencia es una forma de recuperar tu poder. Eficiencia versus efectividad. La eficiencia es hacer las cosas bien. La efectividad es hacer las cosas correctas. Peter F. Drucker. Esta frase, tan breve como poderosa, nos invita a reflexionar sobre una verdad profunda. No todo lo que hacemos con excelencia nos acerca a nuestros objetivos. Podemos ser increíblemente eficientes en tareas que no importan, en actividades que nos mantienen ocupados, pero no nos hacen avanzar. Imagina a alguien que organiza su correo electrónico con precisión quirúrgica, responde cada mensaje al instante y mantiene su escritorio impecable, pero no da un solo paso hacia sus metas personales o profesionales. Está siendo eficiente, sí, pero no está siendo efectivo. La efectividad requiere una mirada más elevada. Nos obliga a preguntarnos, ¿estoy invirtiendo mi energía en lo que realmente importa? ¿Estoy avanzando hacia lo que quiero o solo girando en círculos? Aquí es donde entra una herramienta poderosa que transformó mi forma de priorizar: los 4 cuadrantes de la gestión del tiempo, popularizados por Stephen Covey. Esta matriz nos ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante, y a tomar decisiones más conscientes sobre cómo usamos nuestro tiempo y energía. Pero antes de presentarte esos cuadrantes, quiero que te lleves esta idea clave. Ser efectivo no es hacer más, es hacer lo que importa. Y para lograrlo, necesitamos claridad. Porque cuando no sabemos qué es lo importante, cualquier cosa urgente nos distrae. Pero cuando lo tenemos claro, incluso lo urgente se vuelve manejable. Historias de contraste. Cuando la eficiencia no basta. La lectora incansable. Clara, 34 años, ama leer. Cada semana devora una novela. Su biblioteca está llena de historias de amor, misterio y fantasía. Pero hay algo que no puede ignorar. Se siente sola, desea una relación íntima, auténtica, pero nunca ha leído sobre relaciones, comunicación emocional o autoestima. Un día, en una librería, un desconocido le pregunta, ¿lees para escapar o para crecer? Esa pregunta la sacude.
Clara se da cuenta de que ha sido eficiente en leer, pero ineficaz en elegir qué leer. Decide buscar libros sobre inteligencia emocional, lenguaje del amor, y empieza a aplicar lo aprendido. Su vida cambia. Descubre que la lectura puede ser un puente entre lo racional, información, lo emocional, conexión, y lo sabio, acción alineada con propósito. El emprendedor disciplinado. Luis, 40 años, tiene una tienda online. Se levanta a las 5 a.m. Publica contenido diario. Revisa métricas. Sigue rutinas estrictas. Es eficiente, pero sus ventas no crecen. Un mentor le dice: estás haciendo muchas cosas bien, pero no las que importan. Luis se da cuenta de que nunca ha hablado con sus clientes. No sabe qué necesitan. Empieza a estudiar psicología del consumidor y comunicación emocional. Aprende a conectar desde la empatía. Sus ventas aumentan, pero más importante aún, se siente realizado. La atleta incansable. Mariana corre todos los días, come saludable, tiene un cuerpo fuerte, pero se siente vacía. Nunca ha trabajado sus emociones. Un entrenador le recomienda un libro sobre inteligencia emocional. Mariana empieza a meditar, escribir sus pensamientos y sanar. Descubre que su fuerza física era solo una parte de su poder. El estudiante brillante. Andrés, estudiante de ingeniería, saca las mejores notas, pero no sabe manejar una conversación emocional. Tiene miedo de expresar lo que siente. Una profesora le recomienda leer sobre comunicación no violenta. Andrés aprende a escuchar, validar emociones y conectar con otros. Su vida cambia más por ese libro que por todos los manuales técnicos. La madre multitarea. Rosa, madre de 3 hijos, lo hace todo, pero está agotada. No se da tiempo para ella. Su hija le pregunta: «Mamá, ¿tú qué sueñas?». Rosa se queda en silencio. Empieza a leer sobre propósito, autoestima y límites. Aprende a decir no y a reconectar con sus pasiones. Descubre que su paz también importa. Reflexión final. Estas historias nos muestran que la eficiencia puede mantenernos ocupados, pero solo la efectividad nos transforma. La sabiduría no está en hacer más, sino en hacer lo que realmente importa. ¿Estás siendo eficiente en tu vida, pero no eficaz? ¿Estás haciendo muchas cosas bien, pero no las que realmente te acercan a lo que deseas? En la siguiente sección te mostraré cómo usar los 4 cuadrantes para salir del piloto automático, tomar control de tus decisiones diarias y convertirte en el arquitecto de tu tiempo. Los 4 cuadrantes. Uno de los libros que más ha influido en mi forma de pensar y actuar es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. No lo leí solo como un manual de productividad, sino como una guía para vivir con propósito, integridad y equilibrio. Lo que más me marcó fue entender que la efectividad no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. Covey habla de vivir desde adentro hacia afuera, y eso conecta profundamente con lo que enseño en este libro. Cuando tomas control de tus pensamientos, emociones y decisiones, empiezas a diseñar tu vida con intención. Uno de los conceptos que más impacto tuvo en mí fue la matriz de lo importante y lo urgente. Me di cuenta de que muchas veces vivía apagando fuegos, corriendo detrás de lo urgente, sin darme espacio para lo verdaderamente importante: mi salud, mis relaciones y mi crecimiento personal.
Comprendí que si no priorizas lo importante, lo urgente termina adueñándose de tu vida. En mi experiencia, lo confirmé también con otra enseñanza poderosa: la importancia de renovar nuestras fuerzas antes de seguir avanzando. Me gusta ilustrarlo con la historia de un carpintero. Este carpintero trabaja día tras día con su serrucho. Al principio corta con facilidad, pero con el tiempo la hoja se desgasta. Aunque se esfuerce más, cada corte le cuesta el doble. Si nunca se detiene a darle filo a su herramienta, terminará agotado. En la vida pasa igual. No se trata de trabajar más horas, sino de renovarnos para trabajar mejor. Cuidar el cuerpo, alimentar la mente y fortalecer el espíritu no es una pérdida de tiempo. Es preparar nuestras herramientas interiores para avanzar con mayor efectividad. Los 7 hábitos que Covey presenta en su libro me dieron claridad en muchas áreas. Ser proactivo, comenzar con un fin en mente, poner primero lo primero, pensar en ganar, ganar, buscar primero entender y luego ser entendido, sinergizar y renovarse continuamente. Más allá de la lista, lo que me llevé fue una filosofía. La verdadera efectividad nace del equilibrio entre carácter y competencia, entre visión y acción, entre lo interno y lo externo. Hoy, cuando me siento abrumado, regreso a esa matriz de lo importante y lo urgente. Me pregunto, ¿estoy invirtiendo mi tiempo en lo que realmente importa? ¿O estoy permitiendo que lo urgente controle mis decisiones? Cuando aplico esa conciencia, todo se ordena. Y recuerdo que no se puede forzar el crecimiento. Solo podemos alinearnos con los principios que lo hacen posible. Los cuadrantes. Para lograrlo, una herramienta práctica es dividir nuestras actividades en 4 categorías. Importante y urgente. Lo que requiere acción inmediata. Importante pero no urgente. Aquello que construye el futuro y puede planearse. Urgente pero no importante. Distracciones que parecen urgentes, pero no aportan valor real. Ni urgente ni importante. Actividades que solo consumen tiempo y energía sin dejar resultados. Ejemplos prácticos. Importante y urgente. Acción inmediata. Resolver una crisis de salud. Entregar un proyecto con plazo de entrega hoy. Atender una emergencia familiar. Importante pero no urgente. Planificación y crecimiento. Hacer ejercicio de manera regular. Aprender una nueva habilidad. Fortalecer relaciones con seres queridos. Urgente pero no importante. Distracciones disfrazadas. Contestar llamadas que interrumpen tu enfoque. Participar en reuniones innecesarias. Resolver problemas que en realidad no te corresponden. Ni urgente ni importante. Pérdida de tiempo. Pasar horas en redes sociales sin un propósito claro. Ver televisión sin intención. Quejarse sin tomar acción. Reflexión final. La clave está en enfocar tu energía en lo que realmente importa, antes de que lo urgente te robe la paz, y sobre todo, en recordar que tu mayor herramienta eres tú mismo. Tal como el carpintero que detiene su trabajo para afilar el serrucho, detenernos a renovarnos no es perder el tiempo. Es la única forma de avanzar con fuerza, claridad y propósito. Renovar la herramienta. Imagina a un carpintero que trabaja día tras día con su serrucho. Al principio, corta la madera con facilidad, pero con el tiempo la hoja comienza a perder filo. Llega un momento en que aunque se esfuerce más y sude más, cada corte le cuesta el doble. Si nunca se detiene a darle mantenimiento a su herramienta,
terminará agotado y frustrado. Nuestra vida funciona igual. Muchas veces creemos que avanzar significa trabajar más horas, empujar con más fuerza o no detenernos nunca. Pero el verdadero progreso no siempre está en hacer más, sino en renovarnos para hacer mejor. Detenerse a descansar, aprender algo nuevo, cuidar el cuerpo, nutrir la mente o simplemente dedicar tiempo a la reflexión no es una pérdida de tiempo, es darle filo a nuestra propia herramienta interior. El secreto no está en correr más rápido con un serrucho sin filo, sino en detenerse lo necesario para afilarlo, porque un carpintero que cuida su herramienta corta más, con menos esfuerzo y disfruta más del proceso. La historia de Camila, atrapada en lo urgente, desconectada de lo importante. Metáfora. El incendio en la casa equivocada. Camila vivía como si cada día fuera una emergencia. Su vida parecía una casa en llamas, y ella corría con un balde de agua tratando de apagar fuegos. Pero lo más doloroso era que los incendios no estaban en su casa. Eran los problemas de otros, las urgencias ajenas, las tareas que no nacían de su propósito, sino de la presión externa. Cada vez que apagaba un fuego, otro se encendía, y aunque se sentía útil, también se sentía vacía, porque mientras corría con el balde, su propia casa, su alma, sus sueños, sus pasiones, se llenaba de polvo y abandono. Un día, exhausta, se detuvo, miró a su alrededor y se dio cuenta. Había pasado años apagando incendios en casas que no eran suyas. Había vivido en el cuadrante de lo urgente, pero no importante, donde todo parece vital, pero nada lo es realmente. Fue entonces cuando entendió que la urgencia no siempre es señal de importancia, que lo que grita más fuerte no siempre merece más atención, y que su casa, su vida interior, necesitaba cuidado, tiempo y amor. Lección. La metáfora del incendio en la casa equivocada nos recuerda que no todo lo que arde merece nuestra agua. A veces lo urgente es solo ruido, y si no aprendemos a distinguir entre lo que exige atención y lo que merece atención, viviremos apagando fuegos ajenos, mientras nuestros sueños se consumen en silencio. El cuadrante de lo urgente pero no importante es el lugar donde muchos viven sin saberlo. Es el espacio de la reactividad, del agotamiento, del falso sentido de productividad. Pero hay otros cuadrantes, y en ellos hay claridad, propósito y paz. La historia de Elías, el guardián del castillo vacío. Elías vivía en un castillo enorme, lleno de habitaciones, pasillos y torres. Desde afuera parecía majestuoso, pero por dentro estaba vacío. No había libros en la biblioteca, ni fuego en la chimenea, ni música en los salones. Solo polvo, silencio y rutinas sin alma. Cada día, Elías recorría el castillo cumpliendo tareas que él mismo se había impuesto. Acomodar los cuadros que nadie miraba, limpiar los pasillos que nadie transitaba, revisar las cerraduras de puertas que nadie abría. No eran tareas importantes, tampoco eran urgentes, pero las hacía con disciplina, como si fueran esenciales. Cuando alguien le preguntaba por qué no salía del castillo, por qué no escribía, no viajaba, no amaba, él respondía, «Estoy ocupado, tengo que mantener el castillo en orden». Pero en realidad, Elías no estaba ocupado, estaba evitando mirar hacia adentro, evitando enfrentar el vacío, evitando tomar decisiones que lo sacaran de su zona cómoda. Un día, una tormenta sacudió el valle. Elías corrió por el castillo asegurando ventanas,
revisando techos, reforzando puertas. Pero cuando la tormenta pasó, se dio cuenta de algo devastador. El castillo seguía vacío. Fue entonces cuando entendió que había vivido en el cuadrante de lo no importante y no urgente. Había llenado su tiempo con tareas que no lo acercaban a nada, ni a sus sueños, ni a sus valores, ni a su propósito. Reflexión. El cuadrante de lo no importante y no urgente es el más silencioso, pero también el más peligroso. Es el espacio donde habitan las distracciones disfrazadas de rutina, donde el tiempo se consume sin ruido, sin conflicto, sin propósito. Es ver series sin fin, revisar redes sociales sin intención, ordenar cosas que no importan, repetir hábitos que no construyen. Es vivir como Elías, ocupado en lo vacío. Salir de este cuadrante requiere coraje, el coraje de mirar el castillo por dentro, de preguntarte, ¿estoy haciendo algo que realmente importa? ¿Estoy evitando lo que me transforma? Porque la vida no se llena con tareas, se llena con sentido. Cierre del capítulo. El pensamiento como semilla de transformación. Ahora sabes que tus pensamientos no son neutros. Crean emociones, decisiones y resultados. Has explorado herramientas como la tríada del significado, la escala mental y los 4 cuadrantes. Has visto cómo una palabra puede ser una prisión o una llave, cómo una emoción puede ser un obstáculo o una guía. Recuerda esto. Tus pensamientos no son verdades, son elecciones. Tu enfoque no es casual, es tu linterna. Tu lenguaje no solo describe, crea. Cada día, cada momento tienes la oportunidad de sembrar una nueva semilla, una que florezca en claridad, propósito y libertad emocional. ¿Estás listo para pensar diferente y vivir diferente? Entonces sigue escuchando. Lo mejor aún está por construirse.